que vamos a tener visita. No sé si en el transcurso del culto iban a llegar, pero ya son las 12:20. Mejor vienen a platicar nada más con la directiva o al final del culto. Vamos a abrir nuestra Biblia entonces. Solamente vamos a meditar ahí en Hechos, después de la lectura devocional. Donde fue la lectura. Hechos 14. Y vamos a meditar en los versículos 19 al 23. Dice el tema, ¿saben cómo dice el tema? Un año para construir. ¿Y qué tiene que ver este pasaje? Vamos a ver. Pues ahorita vamos a meditar en él. Aquí quiero usar la Biblia grande, pero no lo hay. Aquí estamos. Dice así el versículo 19 al 23. Leemos. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrestaron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró a la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a la isla de Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Oramos. Nuestro Padre, grandioso y maravilloso, eres con nosotros. En esta hora te alabamos y te glorificamos, porque cada momento, Señor, nos exhortas con tu palabra. Y ahora, Padre, nos ponemos delante de ti y nos humillamos, porque solamente tú mereces la honra y la gloria. Te rogamos que tu palabra en esta hora que se exponga sea de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu voluntad, y que tu Espíritu Santo ministre mi vida y la vida de nuestros hermanos, cada uno en particular. Padre, que todos entendamos el mensaje de hoy y que nos des la fe, las capacidades, el entusiasmo, el deber, la obligación, Señor, de poder atender tu palabra. En el nombre de Cristo, Señor, te lo pedimos. Amén. Vamos a tomar asiento. Como ven, el tema dice un año para construir. Y estamos comenzando, ¿verdad? Porque todavía estamos a principios de este año que ha comenzado, 2014, donde se han mencionado muchas cosas que son difíciles. Y todo el mundo, ¿verdad? Pues está asustado por los aumentos, por los cambios, por las nuevas administraciones que hay. Y entonces todo lo que se está imponiendo a la sociedad, y pues la verdad que sí, a veces también nosotros como creyentes nos pone a pensar. Y en este tema, verdad, que hemos mencionado, dice: este es un momento emocionante para ser parte de esta iglesia. Si estamos escuchando y estamos viviendo en este tiempo tan difícil, pues es un tiempo importante el que usted sea parte de esta iglesia, porque a través de la oración y de muchas cosas que como iglesia podemos hacer entender a la gente que Dios
es el que guarda a sus hijos y Él es el que le da de comer. Dice que los lirios del campo se visten tan hermosos y nadie, ¿verdad? Nadie los no hilan ni ciegan. Dice las aves del cielo comen y se alimentan y nadie de ellos no siembran ni ciegan, ¿verdad? Mas sin embargo Dios los alimenta y dice que valemos mucho más nosotros que ellos. Entonces, si eso es, entonces démosle gracias a Dios porque ahora estamos aquí reunidos en una iglesia. Una iglesia donde las personas se aman unas a otras. Una iglesia que ha conocido bendiciones en el pasado. Porque quiero decirles que el año que pasó, pues muchos fuimos bendecidos, ¿sí? Y Dios nos dio manos llenas también. Una iglesia en un área donde muchos necesitan de Cristo. Hemos estado saliendo a evangelizar a muchos lugares, ¿verdad? Y nuestro propósito es que la gente que necesita de Cristo, ¿verdad?, le conozca. Es tiempo de mirar hacia adelante con confianza. Es tiempo de esperar lo mejor. Tiempo de edificar para el futuro. Pero, ¿cómo edificaremos? ¿Cómo tendremos confianza para esperar lo mejor? Hermanos, es el momento, como veíamos en la mañana, ¿verdad?, que como cristianos Dios nos ha puesto aquí para mostrar su gloria en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Porque somos los hijos de Dios. Amén. Somos sus hijos. Y dice que Dios, si le buscamos, siempre nos dará lo mejor. Y pone el ejemplo, ¿verdad?, que como el padre, ¿verdad?, no le dará a su hijo un hueso si le pide un pan, ¿sí? O si le pide carne, no le dará una serpiente, ¿verdad? Como dice el texto, ¿verdad? O sea, no le va a dar lo contrario. Así es Dios con nosotros. Todo lo que pidamos, pues Él nos va a dar lo que necesitamos. Entonces, ¿cómo vamos a edificar en este año? Yo creo que nuestro propósito, y muchos de los que estamos aquí, es que nuestra iglesia crezca en número, ¿verdad? Amén. Y muchos oramos porque el mensaje que llevamos a las personas haga efecto, que el Espíritu Santo trabaje en la vida de ellos, ¿sí? Entonces podemos edificar mediante la evangelización, como lo hacía Pablo. El versículo 19 al 21, lo que dice el 19 al 21 dice así: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera del camino de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra e Iconio y Antioquía. Pero ¿por qué los judíos lo arrastraron? ¿Por qué? Miren todo lo que dice en el anterior, ¿verdad? Del versículo 8 en adelante. Dice que sanaron a un cojo y hicieron muchos milagros, y los residentes de ese lugar los veían como dioses y dijeron: dioses han venido a nosotros, ¿sí? Y hasta le llevaron presentes, y Pablo dijo: no, nosotros somos como ustedes, ¿sí? Igual que ustedes somos siervos de Dios. Pero su mensaje su propósito era evangelizar a toda la región. Y dice que hicieron mucho, dice, y después de anunciar el evangelio de aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y Antioquía, ¿sí? Ahí hicieron muchos discípulos. Entonces, si nos quedamos sentados esperando a que vengan nuestros hermanos o las personas, pues aquí nos vamos a quedar esperando, ¿sí? No se va a llenar el templo, ni vamos a ver las multitudes que deseamos.
las iglesias que tienen gran número de feligreses es porque también hay gran número de evangelizadores, muchos predicadores. Y de esta manera puede crecer. Pablo dice, apedreado y dejado por muerto. Les decía hace un momento, ¿verdad?, de que ¿por qué apedrearon a Pablo? ¿Sí se acuerdan de la ilustración que puse del árbol, verdad? ¿Sí? ¿Por qué apedrearon a Pablo? Por sus frutos por los frutos buenos que por su hacía. testimonio que estaba dando. ¿Sí? Acuérdense que los árboles frutales siempre les vamos a tirar piedra, ¿para qué? Cuando no alcanzamos. Para tumbar los frutos, ¿verdad? Y así a Pablo, ¿verdad? Lo apedrearon. ¿Por qué lo apedrearon? Porque llevaba muchos frutos buenos. Fíjense, muchos discípulos conocieron el Evangelio y creyeron en el Señor Jesucristo. Es necesario que nosotros suframos por la causa de Cristo, porque si nos estamos aquí sentados, pues nunca vamos a saber padecer, ni vamos a saber lo que es el sufrimiento. ¿Sí? Nunca vamos a saber cómo quitar una espina de las rosas, que nos espinemos la mano, ¿verdad? No vamos a saber. Si todas nos la dan en la mano, ¿verdad? La florecita, a ver cuando pues, lo venden ahí, lo agarra uno tan bonita, ¿verdad? Pero ¿saben cuántas espinas tiene un rosal, verdad? Sí, me ha tocado cortar ahí, me salgo todo arañado de los rosales, ¿sí? Porque tiene muchas espinas, pero la flor es tan bonita, ¿sí? Dice que es la flor más hermosa del mundo. Una vez me hicieron una pregunta, que cuál era la flor más hermosa, y es el rosal. Yo no sabía, ¿sí? Es el rosal. Entonces, fíjense, a Pablo dice, fue apedreado y dejado por muerto, pero lo hicieron porque él era ¿cómo dice? Se enfocaba tanto en la evangelización porque su propósito era que el mundo entero conociera de Jesucristo. Los discípulos se reunieron alrededor de su cuerpo. En esta versión dice, los discípulos, la versión Dios habla hoy, dice, y los creyentes de aquel lugar se reunieron alrededor de él. Entonces dice, él se levanta y los sorprende. Dijeron los judíos, ya no va a haber predicación, ya se acabó, ya no va a haber más gente que siga a este hombre. Y lo arrastraron ya hasta fuera de la ciudad. Era la costumbre de cuando apedreaban a una persona que no querían, lo sacaban de la ciudad y allá se lo dejaban tirado. Pero resulta que cuando llegaron los creyentes, los discípulos que le rodearon, dice, se levanta y no nomás se queda ahí, ay, ¿qué me hicieron? O ya me voy, y ahora sí corro, ya no voy a seguir predicando. Dice que se levantó y dice, como se levantó, dice, después de anunciar el Evangelio en aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. Se fue a otro lugar de Derbe y vuelve a regresar a ese mismo lugar donde lo habían apedreado. A Pablo. Entonces no dejó el Evangelio ni se ¿cómo decimos aquí? No sé. En Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. Él, a pesar de que fue apedreado y a pesar que lo habían dado por muerto, él se levantó y fue a donde tenía que ir y regresó otra vez ahí donde lo habían. Dice, dejemos que el mundo sepa que estamos vivos. Dejemos que el mundo sepa que estamos vivos. ¿Cuántos han dicho, la iglesia de San Marcos siempre son poquitos? No, yo a veces veo que viene mucha gente, y a veces vienen poquitos, y a veces se vienen, y a veces no vienen, ¿verdad? Pero nunca hemos dejado que la gente diga, ya se acabó San Marcos. Nunca. Siempre ha habido congregantes en la iglesia. Amén. Y eso quiere decir que no somos indispensables, ¿verdad? Porque algunos se van y otros
trae a otras personas. Así que, hermanos, pues no abandone su lugar, porque Dios pone a otra persona ahí en su lugar. ¿Sí? Tal vez no vamos a ver llenas todas las bancas, pero su lugar va a estar ocupado. Y yo no quiero, ¿verdad?, decir que ocupen mi lugar. ¿Sí? Yo quiero que otros me acompañen a estar en mi lugar. Y así debe ser. Dejemos que el mundo sepa que estamos vivos, que no hemos perecido. Pablo se dirige a Derbe para ganar más almas. Este era el propósito de su vida, según 1 Corintios 9:16. Vamos a buscar qué dice 2 Corintios 9:16. Si alguien lo tiene a la mano puede leerlo. Segunda de Corintios, ¿qué? 9:16. Además tiene 15. ¿Sí? ¿Puedes tener por- 1 Corintios 9:16. Sí. Pues sí, anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Fíjense cómo responde el apóstol Pablo. ¿Sí? Nadie lo estaba obligando. Ahí no dice me obligaron, me mandaron, me nombraron. No dice. Ni dice por qué Dios me nombró evangelizador. Dice ahí, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí Si no anunciar el si no anunciar el Evangelio. Me es impuesta necesidad. ¿Qué quiere decir impuesta necesidad? Que él tenía que hacerlo. ¿Sí? Que él tenía, porque él se había propuesto llevar el mensaje así como Dios lo había elegido. ¿Sí? Y él quería que todos conocieran al Dios que lo había salvado a él. Entonces Pablo se dirige y dice, este era el propósito de su vida. Y ay si no lo hacía. ¿Cuántos se sienten mal cuando no vienen a la iglesia, hermanos? ¿Cuántos arden en su corazón cuando ven que no les escuchan cuando les están hablando el Evangelio? Sí, a veces nos cierran la puerta y dicen, bueno, Dios tenga misericordia. Dijo el Señor Jesús a sus discípulos cuando los mandó de 2 en 2, y algunos no los recibieran en algún pueblo, dice, sacudan el polvo de sus pies y salgan de él. Y dice, pero el apóstol Pablo no hizo eso, fíjese. Él fue y regresó otra vez a anunciar el Evangelio donde lo habían apedreado. Esto fue lo que lo hizo un misionero. Por eso fundó tantas iglesias. Por eso fundó tantas iglesias. ¿Cómo quisiéramos tener el auge que tenía la iglesia hace 20 años? ¿Sí? Estábamos, y éramos pocos, pero que había posibilidad de seguir creciendo. Y nos fuimos a Tecate, nos fuimos allá, más para allá y más para allá. Y nos hemos estancado ya casi por 15 años sin desprender otra vez. ¿Sí? Una iglesia que por eso decía yo al principio, una iglesia que fue bendecida en el pasado, que recibió bendiciones en el pasado. Entonces la evangelización es vital para nuestra existencia como iglesia. Si no evangelizamos, puede que no avanzamos. desaparezcamos. ¿Sí? Es vital para que la iglesia exista. Entonces, traigamos a la gente a que oiga el Evangelio. Seamos mensajeros vivientes del Evangelio. Prediquemos siempre el Evangelio, como dice Marcos 16:15, ¿verdad? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. A toda criatura. Entonces, que cada vez que se acerca a alguna persona que de su confianza o que su amigo, ¿verdad?, esté cerca, háblele de la palabra de Dios a sus familiares, a cada uno de los seres queridos. ¿Sí? No se vayan sin que usted le dé una palabra bíblica. ¿Sí? Una palabra de aliento espiritual. ¿De qué otra manera podemos edificar, hermanos? Ya vimos la primera, que es por la evangelización. También podemos edificar una iglesia mediante la exhortación. Del 21 y 22 dice así:
Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía. ¿A qué volvieron? Dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Otra vez vuelvo a poner el ejemplo de la mañana. Muchas tribulaciones. ¿Qué son tribulaciones? Son las pedradas que Satanás avienta a los hijos de Dios para que no den fruto. ¿Sí? Así que si usted está estancado, ahí está Satanás dándole pedrada para que usted no desprenda y no quiera glorificar a Dios con sus obras. ¿Sí? Si usted no se levanta, es porque a lo mejor estamos atorados con un montón de piedras que Satanás nos tiene amontonado arriba. Pero debemos que levantarnos así como lo hizo Pablo, pensando que ya lo había terminado. No, se levantó y siguió la predicación. Entonces dice, exhortando. Exhortar es animar. No confundamos exhortar con regañar. Es animar, amonestar, exhortar. ¿Es para qué? Para que vuelvan al camino, para que permanezcan en el camino, para que sigan en el camino, para que anden en el camino. Eso es exhortar. Nunca se enoje cuando un hermano o el pastor se acerque a usted y le exhorta, hermano. ¿Sí? Pero somos tan así como los hijos a veces con los papás, le decimos una cosa y nos están diciendo otra de regreso. ¿Sí? No, exhortar hay que escuchar a la persona que se está preocupando por nosotros. ¿Sí? Eso es exhortar. Entonces debemos de apreciar a aquellos hermanos que se preocupan por nuestra vida espiritual y no contestarle con otra como para justificando nuestra actitud. De ninguna manera nos justifiquemos, porque quien sabe nuestra vida es nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces Pablo dice, enseñó a los que recibieron el evangelio. Pablo animó a todos los creyentes a tener fe, una fe mayor. Y nos invita a que también animemos a los desalentados. ¿Quiénes son los desalentados, hermano? Yo no quiero ir a la iglesia. Bueno, un montón de pretextos, ¿verdad?, que ponen. Y sacan desde su primer día que vinieron a la iglesia. No, dice, a esas personas hay que animarles. ¿Sí? Hay que animarles. Animemos a los que se sienten a punto de darse por vencidos. ¿Cuántas veces he escuchado a muchos hermanos y a muchas personas, ya estoy por tirar la toalla, a punto de tirar la toalla? No sé qué quiera decir eso, tirar la toalla. Pero sí, a veces están en la casa, ya estoy hasta aquí a punto de explotar. ¿Sí? En la casa, a veces con la familia, con los hijos, en el trabajo, en donde quiera, escuchamos esas frases de que estamos a punto de hacer tal vez una locura. Pero dice aquí el apóstol Pablo que él regresó para animar a los desalentados. Dice, exhortando a que permanezcan en la fe, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Cuando hicieron los autos, hicieron un auto muy famoso que se llama el Jeep. ¿Sí? Y esa es de fabricación alemana, el Jeep. Ese auto lo fabricaron para que entrara todo el terreno. Y ese se llama un Jeep de 4x4. ¿Qué quiere decir 4x4? Es que en las 4 ruedas trae tracción, potencia. Así que si se atoraban las de frente, metían la doble y subían al cerro y andaban allá en el desierto. Esos carros eran los famosos, los que hacen ahorita los Jeep. Yo no sé si suban esos terrenos, pero son de lujo. Pero esos que hacían antes eran para la guerra, lo hicieron especialmente para combate. Entonces, ese carro es para todo terreno, ¿sí? Y no sé si han visto las películas de guerra, ¿verdad? Cómo van en el desierto, entre las piedras, y no se caen, no se ponchan las llantas, ni se averían, pues. Entonces, el cristiano
Les voy a poner un ejemplo. El cristiano debe ser igual para todo terreno. Debe de soportar las críticas, debe de soportar los dolores, debe de soportar todo y levantarse y darle gloria a Dios. ¿Sí? Así debe ser el cristiano. Pero a veces cualquier cosita nos opaca, ¿sí? No. Aquí el apóstol Pablo nos está dando este ejemplo, que el creyente debe ser así como esos autos, ¿verdad? Para todo. Que si hay enfermedad, que si hay tristeza, que si hay críticas, si hay pedradas de Satanás, y sobre todo ello, salir y levantarse y salir de donde estamos. Pero no quedarse tirado ni permitir que Satanás venza nuestros propósitos. Porque Dios está a nuestro lado. ¿Por qué vamos a temerle? Dice, animemos a nuestras propias familias. A veces nuestras propias familias también, a veces llega el momento en que no quieren participar, ¿verdad? ¿Sí? Dice, animemos a los que se encuentran en el liderazgo, animemos a todos en la familia de la fe, anímese y dé ánimo a otros. Hermanos, todos necesitamos de ánimos, ¿verdad? Todos necesitamos que nos den un empujoncito de vez en cuando. ¿Sí? Todos necesitamos que se acuerden de nosotros. Todos necesitamos que se preocupen por nosotros. Entonces, hermanos, hay que actuar así como el apóstol Pablo se preocupaba por cada uno de los creyentes donde él había pasado. Entonces, dice, también podemos evangelizar, podemos construir. Dice, edifiquemos mediante la evangelización, edifiquemos mediante la exhortación. Y ahora vamos a construir mediante la edificación. Hay que construir mediante la edificación. ¿Cómo? Edificar. ¿Qué es edificar? Edificar es levantar. ¿Sí? Levantar. Algunos son especialistas en derribar. Dije, ¿para qué es más fácil descomponer? Agarra un aparato y lo descompone. Pero vuélvalo a armar a ver si lo pueden hacer. ¿Sí? Vamos a destruir esas paredes y al rato lo construimos. Y las destruyeron y pasó el tiempo. Ya no pasó. Y no se pudo construir. Entonces, hay gente que se le hace fácil destruir. ¿Y de qué manera destruimos? Dijo el apóstol Santiago. Tenemos una lengua tan chiquitita, pero ¿cómo hace tanto daño a la gente? Hace tanto daño a la sociedad, hace tanto daño a la familia, hace tanto daño a la iglesia. ¿Sí? Niéguese a ser parte de esa cuadrilla de destrucción. ¿Sí? No se junte con los que están pensando en derrotas. Júntense con aquellos que piensan en edificar, en construir, no en destruir. Por eso decía el tema, ¿verdad? Un buen año o un año para construir. Que este año, pues no nos juntemos con los que destruyen. ¿Sí? Había un montón de chamacos que andaban en la calle, pasaban, miraban espejos de carro, quebraban y se juntaban. A ver, otro, a que tú no te animas. Y muchas veces así andamos en la iglesia, ¿verdad? Queriendo hacer montones para derribar. Si somos poquitos, ¿para qué destruir? Entonces, dice, sea un constructor, no un destructor. Pablo edifica a los creyentes, organizando las iglesias. Fíjense lo que dicen los versículos, el versículo 23, para terminar, dice, y construyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Dice, y construyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Que construyeron ancianos, que organizaron varias iglesias. ¿Sí? Construyeron, edificaron, levantaron. ¿Sí? No destruyeron, no derribaron, levantaron.
levantaron, ¿sí? Muchas cosas buenas puede hacer el creyente. Pablo edifica a los creyentes organizando las iglesias, dando responsabilidades a los líderes, orando con y por los que ganó para Cristo, ¿sí? Dice la última parte del versículo 23, dice, orando con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Les dio responsabilidades a los líderes. Hermanos, hermanas, jóvenes, todos los que estamos aquí, cuando se le delegue alguna responsabilidad, no corra, no se asuste, no se niegue, no sea negativo, no blasfeme contra la iglesia, contra el pastor o contra Dios, ¿sí? No diga, ¿por qué me nombraron a mí? No, diga, gracias Señor, porque ahora tengo cómo servirte. Tengo la oportunidad de estar más cerca de ti. Dígale eso al Señor, pero no diga otra cosa negativa, ¿sí? Dele las gracias a Dios, a la iglesia que lo invita y que lo tiene aquí para hacer una obra buena, ¿sí? Dele eso al Señor, hermanos, hermanas, pero no diga lo contrario, ¿sí? Es un gran año para construir, porque vienen muchos, este año que viene es muy difícil y nosotros como creyentes tenemos que levantar la bandera de Cristo y demostrarle al mundo que Dios es el que va a guiar al pueblo de México, a Baja California, a la iglesia San Marcos y a todos los hijos de Dios. ¿Nos va a abandonar? Estos son los materiales que se necesitan para edificar. Entonces, es evangelizar, exhortar y construir. Esas son nuestras metas como cristianos. Y no nos unamos con aquellos que destruyen. Entonces, levantémonos y edifiquemos en este año. Grandes obras hará Dios en esta iglesia si todos nos unimos al trabajo del Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. Amén.